Buenos días, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para poder informarle a toda la ciudadanía de las actividades que realiza la ABT. Así es muy importante destacar los operativos que han estado haciendo, sobre todo el decomiso de la madera ilegal que provenía del Parque Amboró, una de las reservas importantes que tenemos aquí, ¿no? Sí, desde que hemos llegado a la ABT hemos tratado de incrementar la frecuencia de los operativos, como le llamamos, para combatir el tráfico ilegal de la madera, una actividad ilícita que está haciéndole mucho daño a nuestros bosques, que lamentablemente tenemos demasiada gente que se dedica y que obviamente en la extensión de nuestro territorio nacional y de Santa Cruz, que es bastante grande, a veces nos dificulta por los diversos sectores y lugares que estamos haciendo. Pero hemos logrado decomisar en Yapacaní, en una actividad en conjunto, en coordinación con la unidad forestal del municipio, del gobierno municipal, como 5.600 pies tablares, se llama una madera cerrada de mara, una madera preciosa que está en peligro de extinción, que está prohibido su aprovechamiento y que obviamente los que se dedican a esta actividad ilegal lo hacen porque el valor en el mercado de esta madera es bastante alto. Si bien en el mercado nacional a las tablas que tenemos de precio pudiera significar un monto pequeño, pero cuando nosotros vemos el mercado internacional, que al final y a cabo es el destino que se le quiere dar a este tipo de actividad, los precios hay que multiplicarlo por 6 o por 7. En este caso específico, ¿de cuánto dinero están moviendo en madera? Bueno, en este caso específico de la mara, esa cantidad afuera significaría aproximadamente unos $500,000 de bolivianos. Ese es su precio comercial internacional. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de proteger en nuestros bosques para castigar a aquellos que se dedican a esta actividad. Tienen una forma ingeniosa, digamos, pues, en este momento, porque como las aguas están subiendo producto de las lluvias y de la época que hay en el país, los lanzan al río, ¿no? Amarrados tipo cayapo, tipo balsa, para ponerlo, Claro. ¿no? En otros términos, y hace que eso vaya sobre la corriente del río y en diferentes comunidades los van retirando y van buscando la mejor forma o el mejor camino para poder traficar de manera ilegal. Nosotros hemos dado una instrucción y hemos querido hacer ajustes en los temas de los operativos y los controles. Hemos iniciado el año hablando con todos los responsables de las unidades operativas que se llaman, que tenemos en las diferentes provincias, sobre todo de Santa Cruz, para dar algunas indicaciones que por razones obvias en las estrategias no pueden ser públicas, pero para hacer los ajustes necesarios para tener un mayor control, para seguir luchando contra esta actividad ilícita, que nosotros en un momento determinado ya lo hemos dicho, lo manifestamos firmemente. Tenemos que lamentar que ya están llegando a ser organizaciones, ¿no?, dedicadas a la actividad ilícita, donde hay ciudadanos extranjeros y nacionales, obviamente. ¿Sobre todo de qué nacionalidad? Bueno, a mí no me gustaría entrar, digamos, en una clasificación de tipo internacional para no entrar en el tema de la xenofobia, digamos, pero nosotros le hemos pasado los datos a la gente que trabaja con nosotros, sobre todo de las Fuerzas Armadas, con las cuales tenemos un convenio, y nuestra parte jurídica en su momento hará conocer a las autoridades judiciales pertinentes para poder trabajar en esta actividad ilícita. Nosotros tenemos que afinar muchos detalles. También ha habido un periodo bastante alto de que no se hacía este tipo de actividades. Por eso estamos teniendo mayor frecuencia al encontrar la explotación ilegal o el aprovechamiento ilegal de nuestros bosques. Y vamos a continuar en este trabajo porque lo hemos manifestado como una línea desde el inicio de nuestra gestión. Nosotros vamos a trabajar para tratar de devolverle la normalidad, la legalidad a las actividades que tiene la Autoridad de Bosques y Tierra, y ahí vamos a plantear una institucionalidad que tiene que estar al servicio del ciudadano, amigable con el usuario, pero también unas manos muy firmes para luchar contra lo ilegal, contra todos aquellos que se dedican, y sobre todo ante estos criminales, podríamos decir así,
que se dedican al tráfico ilegal de la madera, y mucho más aún cuando se tratan de nuestros parques o áreas que son protegidas y que tienen que ser parte del pulmón y de la reserva del país. En este caso, por ejemplo, el Parque Amboró, ¿significa que todavía somos vulnerables a este tipo de hechos? Sobre usted que habla de una organización, no son casos aislados, sino que ya hay organizaciones dentro de todo este tráfico ilegal, ¿no? Sí, somos vulnerables, hay que reconocer, para poder buscar la solución al problema y para poder plantear un plan de acción como el que vamos a ejecutar este año y poder atacar, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Y obviamente también pasa por una debilidad en otra de las áreas que lo hemos conversado ya con el director nacional de las áreas protegidas. Hemos intercambiado los criterios correspondientes y son debilidades que también tienen ellos, que tienen una tuición de preservar y cuidar sus bosques y sus áreas protegidas. Se entrelaza, es transversal con la ABT porque nosotros tenemos que cuidar el aprovechamiento legal de estos bosques. Debería ser dentro de un marco legal, de un plan de manejo forestal sostenible, sustentable en el tiempo. ¿Falta personal y medios para poder proteger mejor estas áreas reservadas? Falta personal, faltan medios, hay que reconocerlo, pero también nosotros hemos tendido la mano, obviamente en las debilidades que podamos tener para hacernos más fuertes, para fortalecer. Seguramente en los próximos días ya vamos a tener una planificación en conjunta con el director del CERNAP para que podamos trabajar de una manera más eficiente, ¿no? Sin duda, como nuestros parques, nuestros bosques son amplios, son extensos, es muy difícil, digamos, trabajar contra este tema porque ellos también van rotando, ¿no? No es que se mantienen solo en una misma zona. Estamos trabajando para mejorar nuestro monitoreo satelital de la zona, de acuerdo a una clasificación que ya existe. El problema, Cecilia, aquí es que todo el mundo puede saber qué está sucediendo, como se sabe que sucede en el Amboró, pero como te decía en una anterior oportunidad cuando te visité, se hacían de la vista gorda, miraban a otro lado, y nosotros no podemos permitir eso por un tema de responsabilidad, porque además hay que cumplir la ley, y que es uno de los factores fundamentales por los cuales hemos asumido este reto. Nosotros no vamos a mirar al otro lado, nosotros vamos a ir de frente, vamos a trabajar en cortar este tipo de actividades ilícitas, vamos a ser implacables con la ley, vamos a seguir los procesos hasta lo último, como corresponde, y esperemos poder tener los autores intelectuales y materiales de estos hechos, ya no solamente los que se dedican o los que encuentran ahí algunos vivientes cerca de la comunidad y los convencen, obviamente, porque todo lo que es ilícito tiene una fuente de recursos superior a un trabajo legal, ¿no? En este caso, ¿están involucradas también empresas que de alguna manera han obtenido ciertos permisos y que se camuflan en todo eso, o son totalmente ilegales todos? Estamos haciendo una investigación. Hay de todo un poco en esto, Cecilia. ¿Ya? Nosotros tenemos que lamentar que algunos personajes se ponen detrás, digamos, o se camuflan en empresas, en supuestas empresas formales. Nosotros somos muy respetuosos de los emprendimientos, de las actividades. Hemos estado coordinando actividades con los diferentes sectores, con la Cámara Forestal, con los artesanos, con los carpinteros, sobre este tema. Pero también, en lo bueno, también existen estas personas que se dedican a lo ilícito, a lo ilegal, y se camuflan de estas empresas para falsificar documentos u otras actividades. Nosotros tenemos un proceso grandísimo que se originó en San Ignacio de Velasco hace mucho tiempo atrás, y que le estamos dando todo el impulso procesal que se necesita, porque estamos hablando de un daño tremendo, y ahí habían involucrados exfuncionarios de la ABT, habían algunas personas afines a la comunidad y algunos otros ciudadanos que supuestamente tenían empresas legales, entre comillas, pero era solamente para camuflarse y dedicarse a la actividad ilegal. Por eso es que nosotros también hemos establecido un parámetro de clasificación de las empresas que tenemos, ¿no? De acuerdo al rol que ellos juegan
además de su comportamiento en el cumplimiento de la norma, ¿Eso es nuevo? para ¿Es una nueva clasificarlos medida? en los canales. No, no es nuevo. Lo que pasa es que la norma está, Cecilia, la norma no se cumplía. El ABT se había convertido en un agente parecido en muchos casos a lo que fue el INRA, opresor o extorsionador del anterior gobierno, que servía para amedrentar o a los empresarios o a los propietarios o los que tenían derechos forestales, ¿no? Y solo servía para eso, y los esfuerzos para cumplir la norma eran mínimos. Por eso digo, hay una clasificación en la empresa, vamos a pulir los reglamentos para hacer algunos ajustes. Obviamente vamos a sentarnos con los sectores, pero también vamos a aplicar la ley para que existan canales, para que cuando nuestros funcionarios, nuestros técnicos, nuestros inspectores vean una empresa, sepan que de acuerdo a su comportamiento, qué tipo de precaución tomar. Entonces, claro, uno fácilmente establece canales verdes, canales amarillos o rojos, dependiendo de la frecuencia de la actividad y del comportamiento en los instrumentos de gestión que presentan ellos, que tiene que ver también con los agentes auxiliares, para que nosotros podamos clasificarlo. Así, yo recuerdo en una primera visita que tuvo aquí a la radio, usted también señaló de que iba a tratar de hacer algunos ajustes en cuanto al personal, porque se había detectado que incluso en algunas trancas había ciertos índices de corrupción, digamos, ¿no? No sé qué medidas se tomó al respecto. Bueno, a la fecha hemos cambiado todas las unidades operativas en las provincias, a los responsables, es parte de la reestructuración administrativa. Sin duda todavía tenemos algunos técnicos que vienen de la anterior gestión, pero lo estamos calificando y clasificando como técnicos, ¿no? Ese es el calificativo, pero también estamos haciéndole una valoración, ¿no? Hemos cambiado ya la mayoría de los directores departamentales también para aplicar la nueva visión de la ABT, la nueva gestión. Hemos cambiado en el departamento de Beni, de La Paz, de Tarija. En estos días estamos cambiando al director de Pando, de Cochabamba, y en los próximos días también se cambiará el director departamental de Chuquisaca. Porque hay que implementar la nueva visión que viene acompañando la gestión que estamos realizando, que estoy realizando en la ABT, y que tiene que ver con transparencia, tiene que ver con eficiencia y eficacia de la gestión administrativa. Y en los puestos fijos o trancas, que se le llama comúnmente, que son los puestos fijos de control, también estamos rotando y cambiando todo el personal, porque hemos decidido aplicar una metodología en la medida de lo posible, de lo que sea factible administrativamente, y vamos a procurar de que haya un sistema de rotación, no solamente en los puestos fijos, sino también en las unidades provinciales, que se las conoce como unidades operativas. Esto con la finalidad de evitar, obviamente, cualquier tipo de inducción de algunos malos ciudadanos a nuestros funcionarios, a que puedan realizar cosas que no corresponden. De todas maneras, estamos depositando mucha confianza en este nuevo personal. Hemos hablado muy claro con ellos. Sabemos de que la tentación que les viene puede ser muy grande de parte de la actividad ilegal por el dinero que ellos manejan, pues manejan muchos recursos, mucho dinero, pero también le hemos transmitido de que nuestro país está cambiando, de que la ciudadanía está exigiendo resultados, de que necesitamos aplicar principios, valores a la función pública para cambiar la imagen, porque eso es lo que exige el ciudadano, y que bueno, que ellos están en una constante prueba y que lo vamos a estar evaluando constantemente, y el que no rinda, pues tendrá que dar un paso al costado, porque como este periodo es corto y necesitamos devolverle la certidumbre, la confianza al ciudadano de que las instituciones públicas están al servicio de ellos, están para que se cumpla la ley, pero también están para aplicar las sanciones a aquellos que no cumplen, entonces no tenemos tiempo de hacer demasiadas valoraciones demasiado largas, y tenemos que trabajar intensamente en este tema, y sobre todo es un tema de principios, vuelvo a repetir, de valores, que nosotros estamos confiando en muchos jóvenes, en mucha gente joven, para darle oportunidad. ¿Y se tiene el suficiente personal en este momento como para hacer el control necesario? Bueno, nunca se va a tener el suficiente personal, los recursos son complicados. Nosotros nos hemos encontrado con una ABT lamentablemente centralizada en todo aspecto.
no manejamos, digamos, el dinero en función a lo que recaudamos, pero no somos una entidad recaudadora solamente, sino trabajamos en materia de reglamentar, de dar directrices, ¿ya? Pero todo está centralizado, Cecilia. Para que yo gaste un boliviano en un operativo, tengo que ir, si bien vía sistema, pero tengo que ir hasta el Tesoro General de la Nación, ante el Ministerio de Economía, en un aparato bastante grande, que es lento, lamentablemente, que entendemos y hemos conversado con el Ministro de Economía, estamos haciendo los esfuerzos para cambiar esta situación. Es algo que se ha heredado, pero rompe la naturaleza del ABT, porque la ABT nace en la norma 1700, en la ley forestal, y en su decreto supremo en el 071, nace como una entidad descentralizada. Quiere decir que debería tener su patrimonio propio, ¿no? Y tiene su propia personería jurídica o personalidad jurídica, pero en todos los aspectos administrativos, como fue la visión del anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, mucho más aún que todos los gobiernos que pasaron, cercenó mucho más las capacidades descentralizadas. O sea, y eso nos dificulta. Yo para manejar una estructura, digamos, y poder pasar o aumentar personal, no solamente tengo que ir al ministerio que ejerce tuición, que eso está correcto, porque es el órgano, el Ministerio de Medio Ambiente es el órgano que me emite las normas rectoras, digamos, claro. Eso está correcto. Pero también tengo que pasar por una aprobación del Ministerio de Economía, por el tema presupuestario, porque todos los dineros que recaudamos por los servicios que brinda la ABT van a la cuenta del Tesoro General de la Nación y no nos permite a nosotros hacer ajuste sobre el camino. Claro. A nosotros nos dan un presupuesto en agosto, septiembre del año anterior, que fue en el 2019, yo he llegado y he heredado este presupuesto. Y nos dicen, este es su techo, esto es lo que le vamos a dar de plata, y con eso tienen que batírselas al año. Entonces, para cosas sencillas tiene que estar consultando a La Paz, haciendo gestiones. Tengo que hacer gestiones a La Paz. En algunos casos operativos todavía manejamos un pequeño fondo aquí que a veces reponerlo también demora su tiempo, porque nos dan como mesada, para ponerlo para que la ciudadanía entienda cuando a usted le dan su mesada y le dicen esto es para tu mes, si te alcanza bien, si no te alcanza tan bien. Y si nosotros ahorramos para poder planificar otra actividad, pero igual hay que devolverlo a fin de mes al papá, centralismo. Entonces no es que ahorramos y podemos reactivar o rediseñar una estrategia administrativa, y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y lo que yo decía, todos los ajustes administrativos que hemos hecho hasta la fecha para darle mayor agilidad, versatilidad a la ABT para que vuelva a cumplir su rol, ha sido en el marco del presupuesto que ya estaba aprobado, ya, y que no me puedo mover de ahí. Claro. Porque está dentro del presupuesto general, y además no me puedo mover de ahí porque se han castrado muchas facultades o atribuciones administrativas financieras que debería tener la ABT como entidad descentralizada. Perfecto, ese es un punto muy importante, ver cómo está financieramente y además administrativamente la ABT. En el tema de las acciones para restaurar la Chiquitania, por ejemplo, ha habido reuniones incluso con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué se ha especificado? Porque son acciones a mediano y a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, tenemos por un lado el foro que se lanzó el 15 de diciembre conjuntamente el gobierno departamental de Santa Cruz, que establece una metodología de trabajo que va a sacar un plan de restauración integral hasta marzo del 2020. ¿Ya? Por otro lado, el Estado Nacional se ha reunido en el Viceministerio de Planificación y Coordinación la semana pasada con todos los actores que tienen algo que ver, con Defensa Civil, Desarrollo Rural y Tierra, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del cual nosotros dependemos como ABT, y también están en la misma línea de trabajo de hacer ya las acciones post-incendio. Porque no solamente tenemos que hablar de restauración de los bosques, Cecilia, ¿ya? Y de la recuperación de nuestros ecosistemas, de la fauna, de la flora que se perdió. Tenemos familias afectadas durante los incendios. Tenemos daños y evaluación de necesidades que seguramente Defensa Civil los debería tener con mayor precisión, ¿no? Esa es su obligación de ello.
y de los gobiernos municipales, posiblemente el gobierno departamental también ya tenga esos datos técnicos, porque hay que ver dónde tenemos necesidades, por ejemplo, de agua para consumo humano, de agua para consumo animal, de alimentos o forrajes para consumo animal, porque al haber arrasado el incendio absolutamente con todo, no nos olvidemos que afectó también la actividad económica, productiva de todas estas comunidades y de estos municipios. Entonces, que este año se lo van a ver. Entonces, cuando hablamos de un plan de restauración integral, Cecilia, para la ciudadanía, no solamente tenemos que ver, que obviamente que es fundamental, porque de eso es vital para nosotros, nuestros bosques, por el oxígeno, por el equilibrio de la lluvia, del clima que debe haber, recuperar nuestros ecosistemas, nuestros animales, la fauna, la flora que se perdió, pero también tenemos que ver que hubieron seres humanos afectados durante este proceso. Y el deber primordial del Estado es atender a sus ciudadanos y obviamente desarrollar un plan a largo plazo. Esta evaluación esperemos de que se han comprometido las autoridades llamadas por ley, ya porque hay que comenzar a poner responsabilidades a quienes corresponden. En marzo se tendría entonces este informe en marzo tendría que estar el informe final, Cecilia, el plan de restauración integral en su totalidad, con todos los ejes, Cecilia, qué se va a hacer con la fauna, con la flora, recuperación de ecosistemas, para que nadie se queje de los conceptos, porque a veces se agarran los conceptos restauración o reforestación, donde haya que hacer reforestación. Tiene que estar todo claro. Tiene que estar todo claro y es el tiempo que se les ha dado y creo que además es el tiempo suficiente para que los expertos que están sentados en esas mesas ya determinen las acciones y qué le vamos a mostrar al ciudadano lo que se va a hacer. A partir de ahí se van a distribuir las funciones, quién va a hacer qué, todo eso. Debería, Cecilia, debería distribuirse las funciones, deberían asumirse las responsabilidades. Tengo entendido que hasta este 10 de enero van a salir algunas líneas maestras de estas mesas de trabajo, por lo menos así nos adelantaron en el Viceministerio de Planificación y Coordinación, que la gobernación iba a sacar hasta este 10 de enero aproximadamente las líneas maestras. A partir de esas líneas maestras, más o menos, Cecilia, lo que vaya a salir hasta marzo del 2020, yo creo que ya algunas entidades públicas o instituciones, de acuerdo a sus competencias, ya podrían ejecutar algunas acciones. Pero hay acciones que son de reacción inmediata, como ver el tema de necesidad de agua potable en muchos municipios, producto de la sequía que ha quedado, que pese a que tenemos lluvia en este momento... Y que advierte con agravarse. Sí, digamos, claro, tiende con agravarse por los pronósticos, no resuelve el problema de fondo todavía. Claro. Ya el problema del consumo humano, que si bien ya viene época de lluvia, no nos olvidemos que se arrasaron cientos de miles de hectáreas y quizás el ganado no tiene alimento, no tiene alimento para consumir, ya, que como el fuego arrasó cientos de miles de hectáreas, comunidades perdieron sus medios de subsistencia, porque no nos olvidemos que en Bolivia y en la Chiquitanía también hay agricultura de subsistencia, que esa familia siembra una sola vez al año para poder subsistir durante todo el año, o que cría su vaquita, ¿no?, en menor escala, ya, por eso se llama actividad de subsistencia, y que no tiene cómo darle de comer para que siga produciendo para mantener a su familia. Eso es lo inmediato, Cecilia. Claro. Eso es lo que debemos trabajar. Y nosotros, si bien no es nuestra competencia como ABT en ese sector, estamos predispuestos a colaborar en todo lo que corresponde, porque al final como institución, como autoridades, como servidores públicos, perdón, tenemos la obligación ya de coadyuvar para poder mejorar. Y de ahí, en ese tema ahí, Cecilia, porque es sobre el punto, también la ABT está trabajando en un plan para reforestar y trabajar en la restauración nacional, porque también hemos tenido incendios en Tunari, en Sama, en Tariquia, Madidi. Entonces, nuestro equipo en este momento está trabajando, nuestro equipo técnico, cómo vamos a atacar esta situación en todas estas áreas a nivel nacional, porque debemos presentar un plan integral a nivel nacional, que va a ser mucho más corto seguramente, porque ha sido en menor cantidad a relación con lo que ha sido en la Chiquitania, pero también necesitamos dejar ya un programa de trabajo para las autoridades que vengan, para que se pueda cumplir, ya con visión nacional
y con corto, mediano y largo alcance como se deben manejar las instituciones públicas. Así es, porque no es la primera vez que suceden incendios en áreas protegidas. La verdad que, por ejemplo, el Parque Tunari también el año pasado, el anteaño pasado también sufrió otros incendios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Áñez, director ejecutivo de la ABT, por esta entrevista, muy amable. Gracias, Cecilia, por la invitación y bueno, estamos siempre prestos para poder informarle a la ciudadanía y poder coadyuvar en todo lo que sea necesario. Gracias, y también a ustedes, amigos, que nos sigan a través de la red social y también de la frecuencia 105.7. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida retornamos.